Queremos darles las bendiciones a cada uno de ustedes. We want to welcome each and every one of you. Que blessings to each and every one of you. Amén. Cada uno de ustedes. Bendecimos a todos que se van a conectar o que se están conectando. We bless all those that are going to connect or those that will connect. Toda mi familia, donde quiera que se encuentren. All my family, wherever they're at. Y todos nuestros hermanos And all our brothers que están conectados con este ministerio. that are connected with this ministry. Estamos terminando ya la enseñanza sobre quién es la oveja perdida y ya hemos conocido quién es la oveja perdida, quién somos nosotros. We are ending the lost sheep and We have established that we are the lost sheep. Amen. Y nosotros éramos, we were the lost sheep. Cuando aceptamos a Cristo ya no estamos perdidos. Amen. Once we have found Christ, we're no longer lost. Amen. Ahora somos parte de su pueblo. Now we are part of the nation. Yes. Y esa nación tiene un nombre, and that nation has a name. Y el nombre es Israel, and the name is Israel. Amén. Acuérdase que las escrituras dicen, remember that the scriptures say, from two he made one. De los dos él hizo una nación. No hay división There's en los no planes de division Dios. in the plans of God. He No. made one nation No hay división There's no division. en las cosas de Dios. in the things of God. Hay una creencia There's a belief que Dios tiene sus mandamientos that God has His commandments y que Cristo tiene sus and mandamientos. Christ has His commandments. Eso es no reconocer That's not recognizing de que Cristo es Dios. that Christ is God. Cuando una persona cree así, When a person believes like that, que Dios tiene sus mandamientos that God has His y commandments Cristo tiene sus and mandamientos, Christ has His commandments, no han reconocido que Cristo es Dios they have not recognized that Christ is God. y no hay división en Dios. And there's no division in Christ. Las escrituras claramente nos dicen, Scripture clearly says Dios es el mismo God is the same ayer, yesterday, Antiguo the Testamento, Old Testament, hoy, today, presente, present, Nuevo Testamento y para siempre, and for always. de eternidad. Siempre va a ser lo mismo. It will always be the same. Es el hombre y la religión que va a cambiar las cosas. It's man and religion that will change things. Amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre la fe Last week we were talking about faith. y Cristo estaba teniendo una conversación con unos fariseos. And Christ was having a conversation with some Pharisees. Y los fariseos, ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. And the Pharisees said, our father is Abraham. Y Cristo comienza a traer una aclaración hacia And ellos Christ gives them a clarification. y les dice, And he tells them, si fueran hijos de Abraham, if you were sons of Abraham, ustedes las obras de Abraham harás. the works of Abraham you would have done. Y como no hacen las obras de Abraham, And like they don't do the works of Abraham, entonces no eres hijo de Abraham. so then you're not son of Abraham. Y esto es algo grande And this is something big que hasta el día de hoy nos debe de impactar. that from the day of today it should impact us. Que Cristo está revelando. That Christ is revealing. No importa si eres nacido de Israel. It doesn't matter if you're born of Israel. Cuando uno comienza a tener la fe When one begins to have faith y obedecer los mandamientos de Dios, and obey the commandments of God, eso es lo que cuenta. that is what counts. El corazón entregado a Dios. The heart surrendered to God. Y eso nos hace parte de la nación de Dios. And that makes us part of the nation of God. En el libro de Santiago capítulo 2, In James 2, ahí donde vamos a comenzar. that's where we're going to start. Santiago capítulo 2, versículo 21. Verse 21. James 2, 21. Leímos este versículo la semana pasada y lo vamos a recalcar otra vez. We read this last week and we're going to go over it again. Porque esto es muy importante. Because this is important. Cristo hablaba sobre la fe de Abraham
Christ spoke over the faith of Abraham. Los apóstoles hablaron sobre la fe de Abraham. The apostles spoke of the faith of Y Abraham. nosotros en este día And us in this seguimos hablando sobre la fe de we Abraham. continue to speak on the faith Porque of es algo Abraham muy importante. because it's something very important. Y dice así, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar. Was not Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Do you see that faith was working together with his works, and by works faith made perfect? So, esto es algo muy importante que siempre tenemos que entender. This is something very important that we must understand. Las obras que nosotros hacemos, The works that we do, la fundación de las obras que nosotros the hacemos foundation of the works that we do, es la fe en Cristo, is the faith in Christ. que es Dios. That's God. Amén. La fundación de nuestras obras The foundation of our works, es la fe en Dios. it's the faith in God. Si la fe no está en Dios, If the faith is not in God, entonces las obras then the works, son en vano. they're in vain. Amén. Porque es la fe Because it is faith en Cristo, in Christ, juntamente con las obras, together que with trae works perfección. that brings perfection. 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. And 23, and the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was accounted to him as righteousness, for righteousness. 24. And he was called a friend of God. 24. Vosotros veis, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. 24. You see that that a man is justified by works and not by faith only. So simplemente de que alguien es parte de Israel, So simply because someone is a part of Israel, nacido de Israel, born of Israel, no garantía it salvación. does not guarantee salvation. Tiene que tener la fe en Cristo. They have to have the faith in Christ. Muchos que salieron de Egipto cuando salió Israel, Many that came out of Egypt with Israel, una gran multitud salió con Israel. a great multitude came out with Israel. Leímos esa escritura en el libro de Éxodos. We read that in the book of Exodus. También leemos en el libro de Números We also read in the book of Numbers que se había mezclado también that they also mixed una multitud a multitude juntamente con Israel. with Israel. ¿Y qué sucede cuando alguien se junta con Israel? And what happens when someone is joined with ¿Qué es lo Israel? que sucede con esa persona que decide unirse con Israel? What happens with that person that desires to unite with Israel? En estos días, por medio de Cristo, In these days, through Christ, nosotros somos añadidos a Israel. we are added to Christ. ¿Y sobre qué sucede con una persona cuando uno acepta a Cristo como Salvador? So what happens to a person when they accept Jesus Christ as Savior? ¿Cuáles son las obras que uno tiene que cumplir juntamente con la fe? What are the works that they also have to fulfill with faith? ¿Entienden la pregunta? Do you understand this question? Porque la fe que Abraham tenía Because the faith that Abraham had, era obras con fe. it was works with faith. So, cuando nosotros aceptamos a Cristo, And so when we accept Christ, tenemos la fe en Cristo. we have the faith in Ahora, Christ. ¿cuáles son las obras? And so now what are the works? Vamos al libro de Números, capítulo 15. Let's go to the book of Numbers 15. Libro de Números, capítulo 15, versículo 15 al 16. Numbers 15 through 16.
Y a veces voy a decir unas palabras de la revelación de lo que está escrito, And sometimes I'm going to say words that are of the revelation of what is written. pero les voy a indicar But I'm going to indicate cuando lo hago. when I do it. Eso es muy importante. That is very important. Versículo 15 dice así: un mismo estatuto tendréis vosotros de la iglesia y el extranjero que con vosotros está. Será estatuto perpetuo para siempre por vuestras generaciones, como vosotros, así será al extranjero delante de Adonai. So, 15. One ordinance shall be with you of the assembly, and for the stranger who dwells with you, an ordinance forever without your generations, as you are, so shall the stranger be before the Lord. El extranjero, ¿qué es el extranjero? What is the stranger? Aquel que no es nacido de Israel, Him that is not born of Israel, pero que decide aceptar a Dios como su Dios. but desires to receive Christ as And his God. decides to receive Christ as God, their Savior. Amén. Ahí donde está congregación, There where it says congregation, assembly, you read assembly. assembly, on my- Ahí está hablando de la iglesia. there it's speaking of the church. Amén. Es lo mismo. It's the same. Mencioné la semana pasada que la iglesia no nació en Hechos capítulo 2. I mentioned last week that the church did not start in Acts. Was not birthed in the Acts chapter 2. La iglesia ya existía. It already existed. Solamente aconteció algo diferente, una profecía se cumplió en Hechos capítulo Only 2. something different happened, which was a prophecy that was spoken, that was fulfilled in Acts 2. Acuérdase que Ezequiel dice: Remember, Ezekiel says, y yo pondré en ellos mi palabra, mi Torah, and I will place in them my word, y my pondré en Torah, ellos mi espíritu. and I'll place my spirit within Eso them. aconteció en Hechos capítulo 2. That happened in Acts 2. Y cuando alguien acepta a Cristo como Salvador, And when someone receives Christ, todavía as se Savior, sigue cumpliendo esa profecía. that prophecy continues to fulfill. Todo aquello que acepta a Cristo como Salvador, All those that accept Christ, Dios as comienza Savior, a poner en ellos God begins to place in them su ley, His law, su Torah, His Torah, su espíritu, His spirit, para que no solamente tengan fe en Él, so that they don't only have faith in Him, pero también lo pongan por obras. and that they also place it for works. Por lo tanto, Therefore, el Espíritu the Santo Holy Spirit nos da la habilidad gives us the ability y el deseo and the desire de obedecer la Torah. to obey Torah. Cuando alguien está batallando de obedecer When someone is struggling to y obey tener el deseo de obedecer la Torah, and have the desire to obey Torah, and are struggling to have the desire to obey Torah, entonces todavía algo está impidiendo then something is still hindering una área de su alma, an area in their soul, una área de su an corazón area in their heart que se rinde ante Dios. to surrender unto Y God. lo más grande que impide de que un corazón se rinde totalmente en estos tiempos And the greatest thing that hinders a heart to surrender to God in these times, no es el pecado, it is not sin, es la religión. it's religion. Un mismo estatuto tendréis Israel, la congregación, la iglesia y también aquellos que deciden ser parte de Israel. 16. One law and one custom you shall be before you, and the stranger who dwells within you. Amen. Just repeat what I said. I didn't read the scripture. Oh, Am I? that's good. Sorry. So, un mismo estatuto. One So a same stature va a tener Israel Israel's going to have, y también todos que se juntan con ellos. and all those that come in united with him. Amén. Eso está claro. That is clear. Nadie puede argumentar No one can argue de que
nosotros no tenemos que obedecer That- los mandamientos del Antiguo that Testamento we don't have to obey the laws of the New Testament. o the Old Testament, Oh, sorry. porque está escrito, Because it is written. es para todas nuestras generaciones, It's for all our nations, our generations. es algo perpetuo, It's a perpetual es forever. forever. Hablamos sobre de Ruth también. We spoke on Ruth also. Ruth era una moabita, Ruth was a Moabite. ella no era Israel, She was not Israel. pero sin embargo vino a ser reina de Israel. But she became king or queen of Israel. ¿Y cómo sucedió eso? And how did that happen? Por la decisión en su fe, Because of the decision in her faith, en creer en Dios de Israel, in believing in Christ of Israel. the God of Israel, y vino a ser And she became parte de Israel porque ella comenzó también a obedecer. part of Israel because she also began to obey. Amén. Ella tenía la fe de Abraham, She had the faith of Abraham. la fe que produce obediencia. The faith that produces obedience. Es la fe que tenía Abraham. It's the faith that Abraham had. Y Pablo miró que muchos batallaban con esto. And Paul saw that many struggled with this. ¿Por qué batallaban con esto? Why did they struggle with this? Vamos a 2 de Corintios, Let's go to 2 Corinthians, capítulo 3, verse 3, comenzando en el versículo 13. starting in... Este pasaje es muy interesante This passage is very, very interesting porque muchos lo malinterpretan. because they misinterpret it. Hemos dicho, We have said, si alguien no conoce el Antiguo Testamento, if someone doesn't know the Old Testament, van a malinterpretar el Nuevo they Testamento. will misinterpret the New Testament. Porque Pablo siempre se va a referir a lo que ya está escrito. Because Paul's always going to refer to what is already written. Cristo siempre se refirió a lo que ya estaba escrito. Christ always referred to what was already written. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 13. 2 Corinthians 3:13. Mira cómo comienza Look how el it versículo starts. 13. Verse 13. Eso es muy importante. Si usted está tomando notas, If you are taking el notes, comienzo del versículo 13 es importante. the beginning of the way it starts in verse 13 is very important. Porque eso deshace Because that does away con la malinterpretación que enseñan el día de hoy. with the misinterpretation of what they teach of today. Parece que ponen a un lado como comienzan y nomás se va al resto del versículo. It seems like they do away with the beginning and just concentrate on the rest of the scripture. But the beginning of the scripture is key to understanding the rest of the scripture. Pero como comienza el versículo es importante. Y dice, y no como Moisés, no como He Moisés. says, unlike Moses. Eso es algo diferente. So it's something different. Si no es como Moisés, If it's not like Moses, es que va a hablar de otra cosa. it means that it's speaking of something else. ¿Ok? Okay. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista el fin de aquello que había de ser abolido. Unlike Moses, who put a veil over his face so that the children of Israel could not look steadily at the end of what was passing away. Aquí muchos creen que se está deshaciendo la Torah. Here, many believe that they're doing away with Torah. Que el versículo 3 está hablando de deshaciendo la Torah. That verse 13 is doing away with Torah. Pero no es así, nos vamos a dar cuenta. But it's not like that. We're going to realize, or We're going to understand why it's not speaking about that. Vamos a entender por qué no dice. we're going to see why. Mira lo que dice el versículo 14. We're going to see what it says in 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta este día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, en cual por Cristo es quitado. But their minds were blinded,
For until the day, same the veil. Until this day, the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament because the veil is taken away in Christ. Ahora, So now, el velo del capítulo 14 the veil in verse 14, no es el velo de Moisés, it is not the veil of Moses. porque otra vez, ¿cómo comienza el versículo 13? Because again, the way it starts in verse 13, No como en Moisés. unlike Moses. So, el velo de Moisés, So the veil of Moses en el versículo 13, in verse 13, no es el mismo velo en el capítulo 14. it's not the same veil in 14, verse 14. Una vez más, Once again, el velo en el capítulo 13, en el versículo 13, in the veil in verse 13, no es el mismo velo que habla en el versículo 14. it is not the same veil that is spoken of in verse 14. Dice sus mentes, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta este día hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. El mismo velo. Está hablando de un velo It is speaking of a veil que existe, that exists, que ese velo hasta el día de hoy that veil from los day to impide day, it hinders them de mirar la verdad from seeing the truth, y endurece su corazón. and it hardens their Lo vamos a heart. leer en el versículo 15. We're going to read that in verse 15. Y aún hasta este día de hoy, And even in the day of today, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. when we read that when the veil is placed over their hearts, right? Verse 15. Yeah. Y aún hasta este día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. But even to this day, when Moses is read, a veil lies on their heart. Pero cuando se conviertan al Señor, Nevertheless, when they turn, cuando to the se Lord, convierten, ahora algo va a acontecer cuando se convierten. so now something's going to happen when they convert. El velo se quitará. The veil is taken away. Amen. Thank you, Lord. Había una razón porque el velo, Moisés se ponía un velo. There was a reason why Moses placed a veil over his face. Pero de ese velo no está hablando el versículo 14. But it's not But speaking of that in verse 14. No es el mismo velo. It's not the same veil. Pero dice que cuando uno acepta a Cristo, But it says when one accepts Christ, ese velo that veil que ha endurecido el corazón that has hardened the heart es quitado. is taken away. Ahora tenemos que saber de qué velo está hablando. And so now we need to know what veil is he speaking of. ¿Es el mismo velo de Moisés? Is it the same veil of Moses? No lo es. No, it is not. Porque cuando Moisés hablaba con el pueblo, Because when Moses spoke to the people, no tenía velo. he didn't have a veil. No tenía velo. He didn't have a veil. Cuando él hablaba los mandamientos, la Torá, When he spoke Torah, él no tenía velo. he didn't have a veil. Vamos al libro de Éxodos 34. Let's go to Exodus 34. Éxodos 34, comenzando en el versículo 29. Starting in verse 29. Exodus 34, 29. Vamos a dar cuenta que Moisés no tenía el velo delante del pueblo. And we're going to see, or we're going to know that Moses did not have the veil when he was speaking to the people. Por eso es importante leer la palabra That's why it's important to read the word y no simplemente aceptar lo que se enseña detrás del púlpito. and not just accept what is taught behind the pulpit. Uno tiene que estudiar también en casa. One has to also study at home. También hay que escudriñar las escrituras por nosotros mismos. We have to also search the scripture for ourselves.
Versículo 29 dice así. Verse 29 says this. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. So now it was so that when Moses came down from Mount Sinai, and the two tablets of the testimonies were in Moses' hands when he came down from the mountain, that Moses did not know that his skin on his face was shown while he talked with him. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. So when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come near. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación o de la iglesia volvieron a él, y Moisés les habló. Then Moses called them, and Aaron and all the rulers of the congregation turned to him, and Moses talked with them. Todavía no hay velo. There's still no veil. Moisés está hablando con los principados y con la iglesia, con la congregación. Moses is speaking to the congregation, the rulers. Amén. Después se acercaron todos los hijos de Israel, en los cuales mandó todo lo que Adonai le había dicho en el monte Sinaí. Afterwards, all the children of Israel came near, and he gave them as commandments all that the Lord had spoken to him on Mount Sinai. So todavía Moisés está hablando con Israel. Still, Moses is speaking with Israel. Les está entregando los mandamientos. He is giving them the commandments. Y no hay velo sobre Moisés. And there's no veil over Él Moses. está hablando sin velo. He is speaking without a veil. 36 al 33. 33. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, ahora sí se puso un velo sobre su rostro. And when Moses had finished speaking with them, he put a veil on his face. Muy interesante, y esto es importante de entender, que él entrega Torah. It's interesting that he releases Torah or gives Torah. Después de entregar la Torah, After giving Torah, entonces se pone un velo. then he places a veil. Pero la razón por qué se pone el velo, But the reason why he places the veil, vamos a seguir. let us continue. Cuando venía vamos a regresar al 33. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. And when Moses had finished speaking with them, he put a veil on his face. Cuando venía Moisés delante de Dios o de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. But whenever Moses went in before the Lord to speak with him, he would take the veil off until he came out, and he would come out and speak to the children of Israel whatever he had been commanded. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, venían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. And whenever the children of Israel saw that Moses' face, that the skin of Moses' face shone, then Moses would put the veil on his face again until he went in to speak with him. So, cada vez que Moisés entregaba los mandamientos, Every time Moses would give or release the commandments, no tenía velo. he didn't have a veil. Se lo ponía antes de entrar para hablar con Dios. He would place it on before he would go and speak with God. Y cuando entraba se lo quitaba. And when he would enter, he would take it off. Salía y hablaba la Torah.
He would come out, speak Torah. Después de hablar la Torah, After speaking Torah, se lo ponía he would place it back antes de on entrar a hablar con Dios otra vez. before entering to speak to God. So, nunca Moisés tenía el velo So Moses never had the veil cuando hablaba la Torah. when he spoke Torah. Israel obedeció Torah Israel obeyed Torah, y fueron bendecidos. and they were blessed. Pero llegó el tiempo But the time came cuando comenzaron a desobedecer la Torah. when they began to disobey Torah. Y eso acabamos de leer en el capítulo 14, And that we just got through reading en 2 de Corintios capítulo 3. 2 Corinthians 3. Vamos a regresar a ese capítulo otra vez. Let us go back to that place. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14. Hablando del velo. Esto Speaking of the veil, es muy importante de explicar. this is very important to explain. Y ahorita vamos a llegar, les voy a indicar cuál velo es. And I'm going to indicate what veil it is. ¿De qué está hablando aquí Pablo? And what is Paul speaking of here? The veil Paul is speaking of here. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta este día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto en cual por Cristo es quitado. But their minds were blinded. For until this day, the same veil remains up, unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ. Y aún hasta este día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. But even to this day, when Moses is read, a veil lies on their heart. Pero cuando se convierten a Cristo, el velo se quitará. Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Hago una pregunta. I ask a question. ¿Los mandamientos de Dios endurece el corazón? The commandments of God, does it harden the heart? No. No. So, cuando leemos el versículo 15, So when we read verse 16, 15, 15, que el corazón, that the heart, algo está endurecido el corazón. the heart El is corazón está dañado. the heart is Pero wounded. cuando vienen a Cristo, But when they come to Christ, ese velo es quitado. that veil is taken away. En el libro de Lamentaciones, In the book of Lamentation, capítulo 3, verse 3, versículo 65. verse 65. Cuando Israel comenzó a pecar, When Israel began to sin, vino las consecuencias de la ley sobre de ellos. the consequence of the law came over them. Pablo habla de esto también en el libro de Romanos capítulo 6, Paul also speaks about this in Romans chapter 6, donde dice, ya no estamos bajo la ley. where he says we are no longer under the law. Está hablando de las consecuencias de la ley. He's speaking of consequence of the law. Eso es muy interesante. That is very important. Dice, ya no estamos bajo la ley, He says that we are no longer under the law. que indica que hay algo sobre nosotros. That indicates that there's something over us En el libro de Romanos, in the book of Romans. ya no estamos bajo la ley, esa cobertura, We're no longer under that covering. o otras Under- palabras, Or in other words, sobre bajo de ese velo, under that veil. porque ahora estamos bajo la gracia, Because now we're under grace. porque Cristo derramó su sangre Because Christ shed his blood para deshacer las consecuencias to do away with the consequences del pecado que hemos cometido. of the sin that we have committed. Y ese es el velo. And that is the veil. ¿Y de dónde aprende Pablo esto? And where does Paul learn this? Lo habla el profeta Jeremías, The prophet Jeremiah speaks of y it. aquí se menciona en Lamentaciones capítulo 3, versículo And 65, here in Lamentations 3:65 also speaks of it. y dice, And it says, entrégalos al endurecimiento de corazón
tu maldición caiga sobre de ellos. Give them a valiant heart, your curse be upon them. Ese es el velo. That is the veil. Cuando uno cae en desobediencia, When one falls in disobedience, el velo de la maldición cae sobre esa the persona. veil of the curse falls over that person. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios, That's why Paul says in Corinthians, cuando uno se convierte a Cristo, when one converts to Christ, ese velo es removido. that veil is removed. Amén. ¿Y qué es la misión de Cristo? And what is the mission of Christ? A restaurar Israel. To restore Israel. Derramó su sangre He shed his blood para que el velo que está sobre las ovejas so perdidas that the veil that is over the lost sheep sea removida. will be removed. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Esto es muy importante, This is very important porque no puede deshacer la Torah. because you can't do away with Torah. La Torah es necesaria. The Torah is Es la necessary. guianza para nosotros caminar en justicia. It's our guidance to walk in righteousness. Si se remueve la Torah, If they remove Torah, entonces, ¿qué es las indicaciones en cómo caminar en justicia? then what are the indications of to walk in righteousness? Son preguntas muy importantes. They are very important questions. El Mesías, The Messiah, Cristo, vino a quitar, remover el velo de la maldición. Christ came to remove the veil of curse. Él vino a restaurar a Israel, He came to restore Israel, a unir las ovejas perdidas, to unite the lost sheep, el reino del norte y el reino del sur. the kingdom of the north and the kingdom of the south. Y esto todavía hasta el día de hoy es muy importante. And this, till the day of today, is very important. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? What did Christ say? Vamos al libro de Lucas, capítulo Let's go to Luke 11. 11, versículo 17. verse 17. La necesidad de unidad. The need of unity. Lucas capítulo 11, versículo 17. Cristo hablando. Luke 11, 17, Christ speaking. Y dice así: And it says this. mas él, conociendo sus pensamientos de ellos, But he, knowing their thoughts, les dijo: he said to them, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. every kingdom divided against itself brought to desolate, and a house divided against a house falls. Le está hablando a Israel. He's speaking to Israel. Le está hablando a aquellas personas He is speaking to those people que están reconociendo su identidad. that is recognizing their identity. Les está indicando que la religión que los ha dividido, He's indicating that what has divided them, the religion that has divided them, has taught them wrong. Han dado instrucciones incorrectas. Es posible de que una persona lee la Biblia it's possible that a person read the Bible y enseñar incorrectamente. and teach in error. Es posible It's possible de que una persona lee la Biblia that a person read the Bible y lo enseña incorrectamente. and teach it in error. Si las escrituras no se conectan, If the scripture doesn't connect, si alguien encuentra una escritura y dice esto se contradice con esto, if this scripture contradicts this scripture, le han dado la mala interpretación a una de las dos. they have given the
the wrong interpretation to one of the two. Si algo causa división entre los If hermanos, something causes division within the brethren, eso va en contra del deseo de Dios. that goes against the desire of God. Eso va en contra de la obra que Cristo hizo en la cruz. That goes against the work that Christ did on the cross. Amen. Porque Él murió Because he died para quitar el velo to take away the veil de la maldición, of the curse, para que haya unidad. so that there be unity. Los discípulos preguntan una pregunta. The disciples ask a question. Cristo habla de unidad Christ speaks of unity, y los discípulos preguntan. and the disciples ask. Hechos capítulo 1. Acts 1. Hechos capítulo 1. Acts 1. Quiero comenzar en el versículo 6. I want to start in verse 6. Los discípulos hablando con Cristo. The disciples speaking with Christ. Y mira la conversación que está llevando aquí. Look at the conversation that is taking place here. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Therefore, when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? Porque Cristo está hablando de unidad, Because Christ is speaking of unity. está hablando de restauración He's speaking of y los restoration. discípulos quieren saber And the disciples want to know si Israel va a ser restaurado en ese tiempo. if Israel's going to be restored in that time. Versículo 7. Verse 7. Y les dijo, And he said to them, no os toca a vosotros saber los tiempos o a las sazones que el Padre puso en su sola potestad. It is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own authority. So, Dios tiene la autoridad. So Christ has the authority. Dios Or God. tiene la autoridad. God has the authority. Los discípulos tenían la impresión The disciples had the impression que el Mesías iba a restaurar that Messiah was el going to reino de restore Israel. the kingdom of Israel. igual como era antes de ser dividido. The same before it was divided. Pero la profecía But the prophecy, que habló el profeta Oseas what the prophet Hosea said, todavía se tiene que cumplir. it still has to fulfill. Amén. Otra vez más. Once again, Los discípulos tenían una impresión the disciples had an impression que el Mesías iba a restaurar el reino de Israel como estaba antes. that the disciples were going to restore That the Messiah was going to restore the kingdom of Israel the way it was before it was divided. Pero la profecía de Oseas, but the prophecy of Hosea todavía se tiene que cumplir. It still has to be fulfilled. ¿Y qué es esa profecía? And what is that prophecy? Vamos al libro de Oseas capítulo 6. Let's go to the book of Hosea chapter 6. Amén. Oseas habla de la autoridad que Dios puso, Hosea speaks of the authority that Christ placed. that God placed. Amen. Oseas capítulo 6, comenzando el versículo 1. Oseas chapter 6, beginning in verse 1. Oseas capítulo 6, comenzando el versículo 1. Hosea chapter 6, beginning in verse 1. Esto se predica el día de hoy. This is preached in the day of today. Y dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Come, let us return to the Lord, for he has torn, but he will heal us. He has stricken us, but he will bind us up. Esto es algo precioso, This is something precious, porque Dios es un Dios justo, because God is a righteous God. a Or just God. A just God.
Él da mandamientos. He gives commandments. Y cuando uno desobedece esos mandamientos, And when one disobeys those commandments, hay consecuencias. there's consequences. Y este versículo But this verse, habla de las consecuencias que vienen, it speaks of the consequences that are coming, pero también habla de la sanidad, but it also speaks of healing. que habla de And restauración, it speaks of que restoration. habla de And redención. it speaks of redemption. So, vamos a leerlo otra vez. So let us read it. Venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Come, let us return to the Lord, for he has torn, but he will heal us. He has stricken us, but he will bind us up. Versículo 2. Verse 2. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. After 2 days he will revive us. On the third day he will rise us up, that we may live in his sight. Otra vez. Once again. Nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. After 2 days he will revive us. On the third day he will rise us up, that we may live in his sight. Yes. What does it mean when it says he has stricken but he will bind us up? Because Okay, right there is exactly what we just got through mentioning. She wants to know what it means. Yes. So when God gives the commandments, He is a just God. So when we obey, we are blessed. But when we disobey, there's a curse that falls upon us. And when that curse comes, it causes pain. It causes misery. And so that is what He said He has stricken. He has to allow that to happen because of disobedience. Because He's a just God. But when He says, but He will bind us, it is through the blood of Christ that we are now restored and able to be healed. So even though we disobey and consequences come, He still has a way to restore us and redeem us. Okay? Después de 2 días, After 2 days, que para muchos la profecía habla de 2000 años, so many speak that the prophecy is 2 years. 2000 years. Amén. El tercer día resucitará, The third day he will resurrect, luego viviremos delante de Él. and then we will live before him. ¿De qué está hablando ahí? What is it speaking of La here? segunda venida. The second coming. Por medio del Mesías Through Messiah, es posible de nosotros regresar al pacto. it's possible for us to return to the Él covenant. hizo el camino para nosotros regresar al pacto. He made the way for us to return back to the covenant. Pero todavía But still, está la necesidad que Israel sea completo. is the need that Israel be complete. Todo esto se está llevando a cabo en estos tiempos. All of this is taking place in this time. La obra del Mesías The work of the Messiah es restauración. is restoration. El versículo 2 dice, Verse 2 says, otra vez, nos dará vida después de 2 días. says he will give us life after 2 days. El tercer día nos resucitará The third day we will rise y viviremos delante de Él. and we will live in his sight. Esto habla de avivamiento This speaks of revival, y esto se debe de predicar. and this is what we need to preach. Que la profecía se va a cumplir. That the prophecy will fulfill. Tenemos que regresar a Dios. We need to return back to God. Y cuando uno regresa a Dios, When one returns back to uno God, se tiene que rendir el corazón, one has to surrender to tener God, la fe en Dios to have faith y in God, luego obedecer los mandamientos. and then obey the commandments. Y eso And that nos hace parte de su it nación. makes us part of his nation. Tenemos que regresar a sus caminos We need to return back to his ways. y los caminos de Cristo And the ways of Christ, es en obediencia a la Torah. it's in obedience to Torah. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, Let's go to Deuteronomy 30, comenzando el versículo 1. 1 through 5.
Esto es increíble This is incredible y poderoso. and powerful. Que aún en la Torá, That even in Torah, en Deuteronomio, in the Deuteronomy, habla lo que todavía it speaks of what still viene en camino para nosotros. still is coming on the way. I have a question, Pastor. Is this the veil, the same veil of the Day of Atonement where Christ ripped the veil so that we can walk through the one? Deuteronomy chapter 30, 1 through 5. Deuteronomio 30, 1 al 5. Esto es hermoso. This is beautiful. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentiréis en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Deuteronomy 30, 1 through 5. Let's read. Now it shall come to pass that when all these things come upon you, the blessings and the curses which I have set before you, you call them to mind among the nations where the Lord your God drives you. Did you help me to find it? ¿Qué fue lo que sucedió al reino del norte? What happened to the kingdom of the north? Fueron desparcidos, They were dispersed. arrojados. Aquí está la palabra arrojado. In English is drives them out to the nations. Versículo 2. Verse 2. Y te convertiréis a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz, conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y te volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. And you return to the Lord your God and obey his voice according to all that I have commanded you today, you and your children and all your heart, with all your heart and with all your soul. Versículo 4, verse 4. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Did you read verse 3? Yes. That the Lord your God will bring you back from captivity and have compassion on you and gather you again from the nations where the Lord your God has scattered you. If any of you are driven out from the furthest parts under the heavens, from there the Lord your God will gather you, and from there he will bring you. Diga conmigo, Say with el me, versículo 4 verse 4 está hablando de los Estados Unidos. is speaking of the United States. Amen. Donde quiera que estemos, Wherever we're at, Dios nos va a recoger. God is going to return. Está us back hablando to de la him. segunda venida. He is speaking of the second coming. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Verse 5. Yes. Then the Lord your God will bring you into the land which your fathers possessed, and you shall possess it. He will prosper you and multiply you more than your fathers. Thank you, Lord. Ok, so lo que acabamos de leer So what we just got through reading, habla de un corazón que regrese a it Dios, speaks of a heart that returns back to God. encuentra misericordia, They find mercy, y Dios comienza a traer sanidad, and God begins to bring y dice, healing. y te recogerá, And he says, I will gather you, te sacará, I will take you y out, volverás. and you will return. ¿De qué está hablando ahí? What is it speaking of there? Un éxodo. An exodus.
Así como Israel estaba en cautividad, Just like Israel was in captivity, estaba en miseria, he was in misery, estaba en una tierra extranjera, he was in a strange land. Dios cumple su profecía God fulfills his prophecy. y los saca de Egipto. And he takes him out of Egypt. Promesa a Abraham. Promise to Abraham. Es lo que le prometió a Abraham. That's what he promised Abraham. Y él cumplió esa promesa. And he fulfilled that Sacó a promise. Israel de Egipto. He took he took Israel out of Egypt. Un éxodo. An exodus. Y aquí está hablando de otro éxodo. And here is speaking of another exodus. Cuando viene Yom Teruah, When Yom Teruah comes, el día de the trompetas, day of trumpets, se está hablando it is speaking de un éxodo que va a of suceder, the exodus that's going to take place. donde se va a cumplir la profecía Where the prophecy is going to fulfill. de lo que ha escrito en la Torá, Of what was written in Torah. lo que el profeta Oseas ha escrito, And what Hosea has written. los profetas han And escrito, what the prophets have lo written. que los apóstoles han escrito, What the apostles have written, todo se va a cumplir. everything's going to Y fulfill. nosotros vamos a ser parte de ese segundo And éxodo. we're going to be part of that second exodus. El sonido de The shofar. sound of the trumpet. Amén. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? El tiempo y se acerca The time draws near donde el reino del norte where the kingdom of the north y el reino del sur and the kingdom of the south, van a estar they're completos going to be fulfilled una vez más. once again. Y nosotros somos parte de eso. And we are part of that. Amen. Vamos al libro de Mica, capítulo 2. Let us go to Micah 2. Micah. Miqueas. Gracias, hermano. Miqueas, capítulo 2. Micah 2. Y con esto voy a terminar. And with this, I will end. Miqueas, capítulo 2, versículo 12. Chapter 2, verse 12. Esto nos hace entender más el éxodo que estamos hablando. This will make us understand the exodus that we're talking about. El segundo éxodo. The second exodus. Versículo 12 dice así: 12 says this. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. I will surely assemble you, O Jacob, kingdom of the north. Iba a preguntar, Oh, sorry. ¿quién es Jacob en esta escritura? Kingdom of the North. Kingdom of the North. Thank you, Cecilia. Jacob en esta escritura representa el reino del norte. Jacob, in this scripture, represents the kingdom of the north. Recogeré ciertamente el resto de Israel. I will surely gather the remnant of Israel. Fíjese muy bien, esto está en el Antiguo Testamento, los profetas. This is in the in the New Testament. Old Testament, in the prophets. Amén. Voy a comenzar otra vez. I love this. Amo esto. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Va a haber un gran gozo, va a haber un terúa. I will surely assemble you, O Jacob. I will surely gather the remnant of Israel. I will put them together like sheep of the fold, like a flock in the midst of their pasture. And they shall make a loud noise because of so many people, like a young Torah. Harán un estruendo. Es lo que se acerca a Yom There Teruah. will be a loud noise. Yom Teruah is coming. ¿Qué significa Teruah en hebreo? What does Teruah mean in Hebrew? ¿Qué significa Teruah? ¿Qué What es does it- Teruah en hebreo? ¿Qué significa? What does it signify?
Sonido de trompeta, un sonido fuerte, loud un noise, grito or fuerte. an outcry. Sure that. Amén. Es lo que significa teruah. That's what Torah signifies in Hebrew. So aquí, So en este here, versículo, cuando dicen harán estruendo por la multitud de hombres, que está indicando que va a haber un gran gozo. when on this scripture where it says, and they shall make a loud noise because there's so many people, it's because there's a Yom Teruah happening. A great joy. Amen. Yo he estado en un estadio I have been in a stadium donde hacen un gol, un touchdown, where they make a goal or a touchdown, y está el estadio silencio, and the stadium is silent mientras la jugada se está llevando a cabo. while they're playing. Pero el momento que se acercan al gol But the moment that they draw near to y the hacen el gol, and they make the de goal, repente hay un sonido sobre todo el estadio de gozo y de grito, and all of a sudden there's a loud joy crying que over the es como una stadium. ola, That's like a ball. like a big wave. It just sounds soft and it just gets loud. Es algo que no se ve tan fuerte y luego se pone fuerte, más fuerte, donde todos están gritando, todos están haciendo half five, everybody's half fiving, abrazándose y celebrando lo que acaba de acontecer. And what had just happened. Eso está hablando aquí en versículo 2. That's what verse 2 is speaking of. Que vendrá el día That the day will come donde Él va a recoger el reino del where he norte, will recover las the ovejas children of perdidas. the lost sheep, y vamos a regocijarnos. and we're going to rejoice. Nos vamos a regocijar. We're going to rejoice. Y aquí voy a parar. And I'm going to stop here. Vamos a seguir We're going to continue la siguiente semana. the next week. Creo que la siguiente semana sí termino I think next week I will finish. la enseñanza. Ha sido una bendición todo esto para mí. This has been a blessing for me. Y yo oro que esta enseñanza sea una bendición para I ustedes. pray that this teaching has also Bendecimos been a a todos que blessing. se conectaron, I bless all those that todos que se connected van a and conectar. all those that will connect. Es nuestro deseo It's our desire que las almas vengan a conocer la verdad, that the souls come to know the que truth, escudriñen las that they escrituras, search the scripture, lean las escrituras. read the scripture. Pídele a Dios, el Espíritu Santo, que les revele el misterio que está escrito. Ask God the Holy Spirit to reveal you the mystery of what is taking place. La Torá es The preciosa. Torah is precious. Pablo lo dice en sus Paul cartas. says it in his letter. Yo me deleito en la Torá. I delight in Torah. Es bueno, It's good. es santo, It's holy. es justo It's righteous. y es espiritual. And it's spiritual. Shalom, mis hermanos. Le dejo el lugar a mi esposa.